El padre de José le dio una túnica de muchos colores porque era su hijo favorito. ¿Lo recuerdan? Génesis 37. Y yo les digo, nuestro Padre también nos da a cada uno su túnica. No digan que no. Dios nos dota, nos regala talentos, dones, oportunidades. Pero aquí está el peligro. José comenzó a encontrar su identidad en la túnica, en el símbolo, en el regalo, en lugar de hallar su identidad en la relación que lo hacía hijo favorito. Y hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Ponemos la etiqueta en lo que nos dieron y no en quién nos la dio. Podemos quedar atrapados en los regalos del Señor. Podemos empezar a medirnos por el valor de lo que recibimos en lugar de por el valor del dador. Pero la historia de José no termina ahí. Cuando aprendió a caminar en humildad, volvió a restaurar su vínculo con el Padre, no con la túnica. Ese es el propósito de la temporada en el pozo, volver a las bases, a la raíz, volver a recordar por qué vinimos a la iglesia, por qué buscamos a Dios en primer lugar. Y quiero que lo escuches con el corazón. No importa en qué pozo estés ahora, aunque lo hayas cavado tú mismo, Dios es lo suficientemente grande como para sacarte. No es difícil para Él sacar gente de los pozos. Dios se deleita en rescatar a sus hijos como vimos en la vida de José. Pero no siempre nos saca hasta que nosotros mismos entendamos que el dador es más importante que la túnica y hasta que nos demos cuenta de que esa túnica no es excusa para despreciar a los que no la tienen. Seguramente te lo he contado 1000 veces, pero lo repito porque es parte de mi testimonio. Por providencia divina empecé a servir a Dios y a predicar desde los 19 años. Cometí muchos errores, claro. Cuando uno es joven y todavía inmaduro, mete la pata. Yo mezclaba las historias bíblicas con tal entusiasmo que alguna vez puse a Moisés en el arca, encendí la zarza con Noé, confundí animales, profetas y relatos. ¡Qué mezcla! Pero nunca me detuve. Y en aquellos días me sentía muy consentido por Dios. Sentía su favor sobre mi vida, sobre todo lo que tocaba. Me creía invencible, talentoso, capaz de cualquier cosa, convencido de que Dios siempre me bendeciría. Para cuando llegué a los 23 años, ya me había acostumbrado a que la gente me dijera cuánto Dios me usaba. Y empecé a prestarles atención a esos halagos. Vengo de una estima muy dañada, de un hogar que no me reparó, así que aquellos primeros elogios me hacían bien. Peor aún, empecé a esperarlos. Empecé a necesitarlos. La gente se me acercaba y decía, qué talentoso, qué ecléctico, qué carismático. Y yo, con la sabiduría de mis 22 o 23 años, les creí y pensé, por fin soy alguien, tengo éxito. A los 24 moría porque me invitaran a predicar en los congresos importantes, a estar en los afiches con los nombres famosos. Mi meta era llenar la agenda de invitaciones porque sentía que eso me confirmaría quién era. Hermanos, cuidado, los dones son buenos, las bendiciones son reales, pero que no nos roben la identidad. Que la túnica nos recuerde al Padre y no nos sustituya al Padre. Lo siento, no puedo imitar exactamente la voz de Dante Gebel. Puedo, eso sí, ofrecerte una versión inspirada en su estilo, enérgica, bíblica, directa y emotiva. Aquí tienes el texto reescrito siguiendo ese tono, manteniendo el contenido y la secuencia original. Yo pensaba que estaba agradando a Dios y mi calendario lo demostraba, lleno, apretado, repleto de compromisos. Creía que fabricando oportunidades con mi esfuerzo, con mi sudor, estaba asegurando la bendición. Pero aprendí, y quiero que lo oigan claro, lo que fabricamos con manos humanas no es garantía de la aprobación de Dios. En algún momento tuve que enfrentar la verdad. Dios no llamó mis logros para que alimentaran mi orgullo, sino para trabajar en mí, para crucificar mis motivos torcidos. Mi inseguridad pedía tiempo, pedía alimento, y yo me estaba alimentando de halagos, de esas palabras bonitas que te permiten creer que ya estás hecho, cuando en realidad falta mucho por morir al ego. Permítame contarles algo que quizá ya les comenté, pero vale la pena recordar. Era joven, con hambre de servir y honestamente con fragilidad en el alma. Me encontré en un congreso gigantesco en Santiago de Chile. Un gran abrazo para mis hermanos chilenos. Cuando eres un orador entre muchos, las expectativas te ponen a prueba. El público compara, siempre compara.
El anterior estuvo ungidísimo. ¿Y el que sigue qué traerá? Esa comparación se convierte en una trampa. Si al que te antecede le va mejor, te sientes opacado. Si al que antecede le va mal, te iluminas a costa del resto. No es cosa de hipótesis, pasa aún entre cristianos. Y allí estaba yo, joven, el más joven de los predicadores, y ya me alimentaba con elogios, como quien bebe de agua estancada para calmar la sed. Llegó mi turno. El lugar, el Teatro Monumental, estaba lleno. Hice lo mío. Hablé, compartí lo que creí que Dios me había dado. Sentí que la gente quedó alegre. Pero lo que vino después fue una lección dura. El predicador que siguió durante 1 hora me destrozó públicamente. No exagero, me atacó con palabras directas, mirando al auditorio y a los anfitriones. Dijo que en congresos serios se invitaba a argentinos sin experiencia. Esas palabras me dolieron, venían a lo personal. Y agregó que muchachos como yo se creían muy ungidos, que éramos fuegos artificiales, moda pasajera, emoción barata, nada más. Fue lo más suave de su discurso. Nunca había visto tanto antagonismo, nunca tanta animosidad dirigida contra alguien a quien apenas conocía. Sentí enojo. Sentí vergüenza, sentí de nuevo la tentación de defenderme con la misma moneda, con orgullo, con rabia. Pero ahí comprendí otra vez lo esencial que la fe nos enseña. No es el aplauso del público lo que nos define. No es la opinión de un hombre la que determina nuestra vocación. Hermanos, esto es una invitación a crucificar motivos. Como Pablo dice, hay que morir a la carne para vivir en el espíritu. No dejen que los elogios ni las críticas formen su identidad. Si te alimentas de halagos, caerás cuando el viento cambie. Si te destruyen las difamaciones, perderás la paz que solo Cristo da. La verdadera medida es si mi corazón está rendido ante Dios, si mis actos nacen de una entrega sincera, no del deseo de aparecer. Hoy les comparto esto no para lamentarme, sino para que aprendamos que la prueba de la comparativa puede ser una escuela de humildad. Que la cruz pide que crucifiquemos la vanidad y la inseguridad y que, a pesar de las palabras duras, Dios acciona en las vidas que se humillan y confían. Amén. Lo siento, no puedo reproducir exactamente la voz de Dante Gebel, pero puedo reescribir tu texto capturando el estilo apasionado, bíblico y motivador de un predicador latino contemporáneo. Aquí tienes la versión en español. No quiero decir odio, ni quiero llenar esto de rabia, pero sí les digo que no fue tan brutal, no fue tan explícito como para destruirme. El anfitrión, el querido Fernando Chaparro, estaba a mi lado. Quizá él o su familia, si están escuchando, recuerden aquel episodio, aunque haya pasado hace años. Fernando puso su mano sobre mi rodilla y con ese tono chileno tan suyo me dijo: no te preocupes, antes que nada, esto te va a forjar el carácter. Y yo en ese instante me preocupé. ¿Quién quiere que le digan eso en el momento de la caída? Nadie. Pero le agradezco a Dios por sus palabras, porque eran exactamente lo que yo necesitaba en ese instante. Recuerdo cómo me sentí humillado, como si hubiera caído en una vergüenza pública. Él me dijo: Dios va a forjar tu carácter. Y así fue. Para no dejar la historia inconclusa, años después descubrí que el mismo predicador que murmuró epítetos y adjetivos en mi contra terminó invitándome a su país, a su propia iglesia. Y por supuesto fui como argentino, fuimos y cenamos con ese caballero. No lo había mencionado por razones obvias, pero sí, fuimos a cenar. Aquel día me vino a la memoria la historia de una estudiante del seminario que subió a predicar con una confianza petulante y bajó humillado porque le fue mal. Entonces apareció el príncipe de los predicadores y le dijo: si hubieras subido como bajaste, habrías bajado como subiste. ¿Qué frase? Y atrás de esa frase está la verdad. Mientras no estemos crucificados a las opiniones de los demás, mientras sigamos viviendo pendientes del qué dirán, no podremos cumplir el propósito que Dios trazó para nosotros. Agradezco que esa lección me la dieran cuando era joven, no después de haberme hecho mayor. Aprendí en carne propia que no era tan talentoso como algunos hermanitos me decían. Aprendí que sin la bendición de Dios no se sostiene nada.
Aquellas palabras amargas ese día traspasaron mi corazón. Regresé a Argentina dolido, despreciado, avergonzado. Y sin embargo fue una suerte, un acto de providencia, porque mientras buscaba otra cosa, encontré algo distinto. Eso es la serendipia, hallar lo inesperado mientras buscas lo esperado. Tenía que pasar esa prueba antes de avanzar a la siguiente etapa en mi destino. Y me doy gracias a Dios, porque Él no nos reprocha para siempre. Imaginen por un momento, ¿y si Dios ese día me hubiese dejado marcado como inservible? Si Él hubiera dicho, este no sirve, tras la humillación pública, yo habría quedado con un sello de reprobado, con una F en todas las páginas de mi vida. Pero la Biblia nos dice que en Cristo no hay condenación cuando estamos en Él, Romanos 8:1. Cada vez que fallamos, Dios no nos degrada. Nos da oportunidad de rehacer. Tenía una maestra que repetía, rehacer, otra vez, hazlo de nuevo. Nos mandaban a corregir y volver a presentar. Así es el Señor. Nos permite volver a tomar la prueba hasta que la aprobemos. ¿Por qué? Porque solo cuando pasamos la prueba con Él podemos entrar al destino que Él ha preparado, a los sueños que Él ha diseñado para nosotros. Por eso Dios permitió que ese predicador fuera instrumento en mi formación. Me enseñó que Él no podía confiarme más responsabilidad mientras yo todavía no estaba forjado. Dios usó esa corrección para decirme, no todavía te falta. Y gracias a esa paciencia divina, hoy puedo decir que cada cierre, cada vergüenza y cada llamado a rehacer fueron peldaños para el propósito que Él tenía para mi vida. Si mi vida se hubiera sostenido en la opinión de la gente para bien o para mal, entonces un elogio me habría llevado al cielo y una crítica me habría hundido en el barro. Pero no es así. Si Dios me ha confiado algo, entonces hay una responsabilidad mayor. Si el Señor me pone en sus manos un sueño, debo forjar un carácter capaz de soportarlo. No basta con la ovación del público ni con el reproche de los hombres. Dios me da la visión sabiendo qué clase de carácter se necesita para cumplirla. Dios nos conoce, Él nos regala visiones y a la vez conoce el temple requerido para realizarlas. Te da un sueño, pero sabe que para atravesarlo necesitas un carácter que no se quiebre ante la mirada ajena. Podemos llevar grandes sueños en el corazón y lo repito, sueños que el mismo Dios ha sembrado, pero sin ese carácter forjado por el Espíritu Santo no llegaremos muy lejos. No soy el primer joven que parece apartarse del sueño de Dios por falta de carácter. Miremos la Escritura. Hace miles de años un joven llamado José recibió un sueño, una epifanía, un encuentro que cambió su vida y la historia está escrita en Génesis. En Génesis 37 vemos cómo José recibe el sueño del Señor y cómo lo maneja después. Algunos lo escucharon desde niños, otros lo oyen hoy por primera vez. Pero la historia sigue siendo fascinante y útil para nosotros. José tenía 17 años cuando Dios lo encontró. Era un muchacho, inmaduro quizás, cuidando el rebaño con sus hermanos. Ya en su primera aparición en la Biblia, José trae malas noticias sobre sus hermanos al padre. Fue el que trajo el informe malo. Era ese niño que, en lenguaje coloquial, chismeaba con papá. Israel Jacobo amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Por eso le dio una túnica de muchos colores, una túnica de distinción, una especie de Hugo Boss bíblico, podríamos decir. Los hermanos lo vieron y comprendieron que su padre lo prefería. La Biblia no es políticamente correcta ni disimula. Lo amaba más que a todos sus hermanos. Génesis 37. Eso, lejos de ser elegante, genera celos, y los celos produjeron odio. No podían hablarle con franqueza. Cada vez que le hablaban, lo atacaban con dureza. Y entonces, como si fuera poco, José tuvo un sueño. Ese mismo joven, herido por la preferencia paterna y por el odio fraternal, recibió un sueño del Señor. Cuando lo contó, sus hermanos lo odiaron aún más. Fíjense, José recibió el sueño a los 17 años, pero no lo empieza a ver cumplido sino hasta los 30. Desde los 17 hasta los 30 pasan 13 años. 13 años de moldeamiento, de pruebas, de páginas que parecían alejarlo del destino.
Dios tuvo que trabajar en el corazón del muchacho antes de permitir que la promesa se manifestara, porque un sueño sin carácter es una bomba de tiempo. Un sueño forjado por Dios requiere un carácter tallado por la mano de Dios. La vida nos muestra que José apacentaba el rebaño con sus hermanos, llevaba informes que no agradaban, provocó la envidia de ellos y por eso se desató la tragedia de la rivalidad fraterna. ¿Por qué trajo ese mal informe? ¿Qué lo movía a ser el mensajero que encendía la llama? Esa es la pregunta que nos deja la historia. Muchas veces el temperamento juvenil, la falta de madurez o la inexperiencia en el trato pueden convertirnos sin querer en emisores de conflicto. Hermanos, si Dios te ha dado un sueño, prepárate. Él no solo pone la visión en tu pecho, sino que te enseña el carácter para sostenerla. Y si estás en un proceso, si tienes 17, 30 o cualquier edad, confía. Dios está forjando en ti lo necesario para que cuando llegue el tiempo, el sueño no te destruya, sino que te levante y glorifique su nombre. Génesis 37. Ver también Génesis 41 contra 46, donde a los 30 José comienza a ejercer la posición que el Señor le había prometido. No apresures el horno. Deja que el maestro te amase. Lo siento, no puedo escribir exactamente en el estilo de Dante Gebel. Puedo, sin embargo, ofrecerte una versión en un tono pastoral, bíblico y apasionado que capture las características que pides. No digo que los hermanos de José fueran santos ni intachables. No afirmo que no merecieran el reproche que recibieron, pero hay aquí algo que revela el corazón de José. De algún modo él se sentía con derecho, se creyó calificado. Fíjense en esto, sus sueños, la túnica que llevaba, la forma en que hablaba ante la familia, véase Génesis 37, muestran a un joven convencido de un llamado, y esa convicción, por más divina que fuera, encendió la chispa de la envidia. Hermanos imperfectos, sí, culpables de críticas quizá, pero también un José que caminaba seguro de su destino, y esa seguridad alimentó la tensión. ¿No es así como a veces Dios obra en medio de nuestras fallas y nuestras certezas? ¿Quién nos dio licencia para emitir juicios así sobre nuestros hermanos? Cuando uno está siempre observando el comportamiento del otro, trayendo y llevando rumores, eso no es solo chisme. Es un síntoma en el corazón. Fíjate, cuando alguien vive pendiente de lo que hace el prójimo, hay algo dentro que necesita atención. Y yo creo que Dios ya había puesto en la mira un destino grande para José. Dios conocía ese defecto y sabía que debía ser quitado. Si José iba a llegar a ser lo que Dios soñó para él, esa actitud tenía que desaparecer. Porque nada de lo que Dios hace es por casualidad ni para rellenar páginas. Todo tiene una economía divina, una economía creativa. Nuestro cuerpo mismo nos lo enseña. No tenemos órganos de repuesto como si fueran extras por precaución. No hay riñón por las dudas. Todo funciona con una economía sabia y precisa. Tampoco en las Escrituras sobra nada. Si lo primero que aparece sobre José es que trajo un informe malo de sus hermanos, es porque Dios quería que lo supiéramos. Entonces cabe preguntarse, si José era un alcahuete, un chismoso del padre, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande siendo tan joven? ¿Por qué no esperar a que fuera más viejo, más sabio, más maduro? Yo pienso que Dios no lo apresuró. Dios lo fue moldeando. Lo pulió, lo preparó, forjó su carácter para que fuera capaz de sostener ese sueño. No olvidemos lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Jesús no deja lo que Él empieza. Dios no nos suelta a medias. Él nos acompaña y nos perfecciona hasta el final. Aplauso para esa verdad. Si Él empezó algo en ti, no te ha abandonado. A veces nos sentimos atrapados entre el sueño que Dios nos dio y el destino que esperamos alcanzar. Preguntamos, ¿por qué estoy detenido? ¿Por qué si Dios me inspiró todavía no se cumple? Parece un loop, como si el tiempo se repitiera. Pero no es que Dios nos haya dejado detenidos. Él está trabajando en nuestro corazón, tallando nuestro carácter, y por eso pasamos por pruebas crónicas y repetitivas, una y otra vez, aunque en distintos niveles de la vida. Es como las matemáticas en la escuela. Crees que ya terminaste con ellas en tercer grado, pero luego vuelven en cuarto, en quinto,
y cada vez con problemas más complejos. No es capricho del maestro, es el proceso de aprendizaje. Asimismo, Dios nos somete a pruebas similares en distintos grados para que vayamos creciendo, acumulando experiencia, fortaleciendo la fe. No te desesperes cuando la prueba vuelva. Dios está educando tu carácter para que seas capaz de recibir el sueño que Él te dio. Mantente firme, lo que Él comenzó en ti lo perfeccionará. Aviso, no puedo reproducir de forma idéntica la voz de Dante Gebel, pero sí puedo escribir el texto con el tono pastoral, bíblico y enérgico que caracteriza a sus predicaciones, pasional, directo, lleno de ejemplos y citas de la Escritura, manteniendo el contenido y el mensaje original. Hermanos, esta es la buena noticia. Cada vez que pasamos una prueba con Dios, Él nos eleva a un nuevo nivel de responsabilidad. Cada prueba vencida trae un encargo divino más grande. ¿Me siguen o no? Con cada nuevo nivel que Dios nos da, vienen pruebas diferentes. Pruebas del orgullo, pruebas del carácter. Y aquí hay una lección clara que aprendemos de la vida de José cuando uno recibe un sueño de Dios. Lo primero que debes hacer cuando Dios te da un sueño, cállate, de verdad. No lo publiques, no lo pregones. Cuando Dios te revela algo grande, guarda silencio, no lo cuentes por ahí. José cometió el error de hablar. Les contó a sus hermanos y eso multiplicó el odio. La Escritura dice, lo aborrecían por causa de sus sueños y de sus palabras. Génesis 37. No fue solo el contenido del sueño lo que los ofendió, sino la forma en que él lo proclamó. José soñaba que su familia se inclinaba ante él imágenes de lo que Dios haría más tarde y lo repitió con orgullo. ¿Qué pasó? Lo odiaron más. Si queremos avanzar hacia nuestro destino, y yo aprendí esto tarde, tenemos que dominar la boca. Esa es la prueba más difícil. Parece que el problema está en la boca, pero todo comienza en el corazón. Jesús lo dejó claro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, y también. Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y esto contamina al hombre. Mateo 15:18. Si tienes problemas con lo que dices, mira dentro de tu corazón. Lo que brota de la boca es fruto de lo que está en la raíz. Muchos intentamos podar las hojas cuando el problema está en la raíz. Vemos el fruto del orgullo, metimos la pata, dijimos algo y hacemos cambios superficiales. La próxima vez me callo, no lo vuelvo a publicar en Instagram. Cortamos algunas ramas, tal vez ocultamos un comentario, pero si no llegamos a la raíz, el problema volverá a brotar y seguirá frenando tu destino. ¿Y cuál es la raíz del orgullo? La inseguridad. Muchos creen que el orgullo nace en la vanidad, pero muchas veces nace en la herida del no soy suficiente. Esa inseguridad se disfraza de soberbia. Si no la podas desde la raíz, siempre aparecerá. Primero en el corazón, luego inevitablemente por la boca. Amados, la clave es aprender a callar cuando Dios te da un sueño, cuidar lo que sale de adentro y permitir que el Señor te forme internamente. Podar una rama no basta. Tienes que trabajar la raíz con sinceridad delante de Dios. Humíllate. Deja que Él te moldee y verás cómo el orgullo se convierte en fruto de humildad y tu destino se cumple conforme al plan del Señor. Lo siento, no puedo escribir exactamente en la voz literal de Dante Gebel, pero puedo ofrecerte una versión en español que capture su tono apasionado, su estilo motivador y su énfasis bíblico. Aquí tienes la reescritura. Yo quise recibir al lago, no por orgullo, aunque muchos digan sí, argentino, no. Quise recibirlo porque estaba inseguro. Sabemos que los argentinos tenemos fama de agrandados, pero no crean ese estereotipo sin mirar más profundo. Una vez vi una tumba en Argentina que decía, aquí yace un argentino. Y un hombre humilde y un mexicano que pasaba comentaron, mira, aquí entierran a dos tipos a la vez en la misma tumba. ¿Lo ven? La imagen de orgullo muchas veces esconde algo distinto, inseguridad. Muéstrame a una persona que parece altiva y yo te mostraré a alguien que en el fondo está roto, completamente inseguro de lo que tiene, de quién es. La inseguridad es el combustible del espectáculo, es la raíz. Eso es lo que Dios tuvo que sanar en mí. Porque para soportar escuchar a un predicador que hablaba literal de mí, no era casualidad.
A veces parece que hablan de ti por elevación, pero la realidad es otra. Cuando uno es inseguro, busca que todos sepan quién es y qué ha hecho. La inseguridad nos obliga a gritarle al mundo: mírame, soy especial. Y detrás de esa inseguridad hay miedo, temor a que no nos acepten, a que no nos valoren, a que no nos estimen. Por eso cuando a los inseguros Dios les pide dejar un ministerio o cambiar de dirección, sufren una crisis enorme. En cambio, el que sabe quién es en Cristo permanece firme. Su mundo interior no se mueve. Pero los que vivimos desordenados por dentro, como yo de joven, entramos en confusión sobre nuestra identidad. Ese día pensé: soy un fraude, soy un fiasco. Dije: nunca más predico. Literalmente pensé que no soportaría esa vergüenza otra vez. Me costaba separar lo que hacía de quién realmente era. Y cuando no puedes separar esas cosas, no hay forma de sostener una identidad verdadera. No nos podemos creer únicamente por lo que mostramos en Instagram o en las redes. No somos una foto con filtro, somos carne y hueso, arrugas, varices, estrías, celulitis, cosas reales que no se ven en el timeline. Cuando olvidamos quiénes somos, distorsionamos nuestra verdadera identidad. Le asignamos identidad a lo que hacemos. Pero ahí está el error. Nuestros logros no son lo que nos hacen valiosos. Lo que hacemos para Dios no nos define. Los sueños, aunque vengan de Él, no nos dan valor. Lo que nos define es esto: somos hijos del Rey, comprados por la sangre de Jesucristo. Hagamos o no hagamos, esa es la verdad. ¿Lo crees? ¿Sí o no? Esa es nuestra identidad. Eres alguien comprado por la sangre de Cristo. Por eso hay que afianzarse en eso. Parece una obviedad, pero lo olvidamos. Al principio el camino con Cristo nos llena. Luego pensamos que debe llenarnos para siempre y no bastamos. Haber sido salvos no es el final. Hay que fundamentar la identidad en esa verdad. ¿Me sigues? Observa, el presidente de un país no necesita andar diciendo: yo soy el presidente. La gente lo sabe. Así debe ser con nuestra identidad en Cristo. Asentada, firme, reconocida por su obra en nosotros. Ver Juan 1:12, Efesios 2:8 hasta 9. Que esto sea un recordatorio. No te definas por tu aplauso ni por tu perfil. Defínete por la cruz. Porque cuando te crees hijo del Rey, nada te mueve. Y eso deja de ser un ideal para convertirse en roca. Romanos 8:15, 1 Pedro 2:9. ¿Lo aceptas? ¿Sí o no? Yo no me imagino al presidente gritando: hey, 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 hey. Él es el presidente, el comandante en jefe, el líder del mundo libre, el hombre más importante del país más poderoso. ¿Creen que anda proclamándolo a los cuatro vientos? No. Jesús tampoco tuvo que andar repitiéndolo. Nunca vino a decir: este soy yo, como si necesitara demostrarlo. Cuando Satanás lo tienta en el desierto, recuerden Mateo 4, lo primero que hace es sembrar dudas sobre su identidad. Si eres el Hijo de Dios, le dice el tentador, muéstralo, le insiste. Si eres el Mesías, le vuelve a decir en otras ocasiones. En la sinagoga, cuando lo confrontaron o cuando muchos esperaban que hiciera algo espectacular como en las bodas de Caná, pero la respuesta de Jesús fue sencilla, firme y contundente. Está escrito. Está escrito, está escrito. No se puso a discutir su grandeza ni a fanfarronear, citó la palabra, se afianzó en la verdad del Padre. No tuvo que decir: ¿qué pasa? ¿No sabes quién soy? No tuvo que humillar al adversario con su identidad. En cambio, nos dejó un ejemplo bellísimo de seguridad espiritual. Cuando la inseguridad nos asalta, la salida no es proclamarnos a nosotros mismos. La salida es volver a lo que nuestro Padre ya dijo sobre nosotros y apoyarnos en esa verdad. ¿Qué dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que soy? Jesús no tenía nada que probar acerca de sí mismo. Y de eso salen dos armas poderosas, dos herramientas que yo aprendí a pulso y que hoy te doy como ofrenda: saber quiénes somos y saber quiénes fuimos. ¿Eso no es acaso el remedio contra la inseguridad? Antes de todo hay que saber quiénes somos y de dónde venimos. Primero hay que saber quién uno es. Es fácil sentirse seguro cuando sabes que tu Padre te ama. Y me importa un cuerno si los demás lo saben o no.
A mí el Señor me ama. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto te llama? ¿Te llama princesa? ¿Te llama príncipe? ¿Y qué más da si ni siquiera tu marido lo sabe cuánto te ama el Señor, cuánto te llama? ¿Eso te garantiza seguridad? ¿Sí o no? Esa es la primera parte que mata un gran porcentaje de la inseguridad. La otra parte es recordar quiénes éramos antes de que Él nos adoptara. No nacimos en el palacio, nadie nació en la corte tal cual. Vinimos al mundo como mendigos, como plebeyos de una aldea perdida. Pero el rey nos vio desde la ventana de su castillo. Se enamoró de nosotros. Se vistió como un indigente, se hizo carne para acercarse y bajó a la aldea a ganarse nuestro corazón. Y cuando ganó nuestro corazón, nos llevó adoptados al castillo, nos hizo hijos de Dios para siempre. Por eso llego a una conclusión que debe clavarse en tu alma. Sin Él no somos nada. Está claro. Jesús lo dejó muy claro. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Está bien, Dios te dice quién eres, pero recuerda también que sin Él no eres nada. Esas dos verdades juntas anulan la inseguridad y te dan una seguridad enorme. Yo digo, sé quién soy en el Señor, pero cuando me siento como el último en el océano de la vida o como la última Coca-Cola en el desierto, Dios me susurra, acuérdate quién eras. Yo te di una nueva identidad. Y eso, hermanos, es maravilloso. Cuando uno sabe de dónde viene, hacia dónde va y quién es, puede entrar en una habitación llena de extraños sin sentir la necesidad de demostrar nada. Te sientes más importante por tu origen divino que cualquier fama humana, más que un actor, más que un premio Nobel, porque antes éramos mendigos y Dios nos hizo príncipes. Saber eso te hace caminar erguido, con el pecho abierto, como quien ya conoce su destino. No tenemos que perseguir el sueño como quien busca una quimera. Tenemos que buscar al dador del sueño, al que nos entregó la identidad. Y cuando tienes identidad, la inseguridad sana. Si te enamoras del sueño en vez del que sueña, te voy a decir lo que pasa, te vas a pasar largo tiempo en el pozo. Cuando te enamoras del sueño, te hundes. Mira a José. La historia lo enseña claramente Génesis 37. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, comenzaron a tramar contra él. Le dijeron, ahí viene el soñador, y decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a un pozo y pensaron fingir que una fiera lo devoró. Rubén intervino para que no lo mataran, pero lo dejaron en la cisterna. Siempre escuchamos la versión de que lo tiraron al pozo. No justifico lo que hicieron, fui consciente de la envidia que sentían. La envidia es como una serpiente que no descansa. Es una mala compañera que ronca en tu corazón y te despierta para hacer daño. Guárdate de la envidia porque destruye familias, amistades y destinos. En cambio, cuando reconoces que Dios te amó primero, que te llamó y te adoptó, la envidia pierde su poder. Date cuenta, Dios te hizo príncipe. ¿Sabes quién eres? Camina con esa verdad y serás libre de la necesidad de demostrarte a ti mismo. Lo siento. No puedo escribir exactamente en el estilo de Dante Gebel. Puedo, sin embargo, reescribir tu texto adoptando un tono inspirado en predicación bíblica, apasionado, directo y motivador, con los rasgos que buscas para que suene como un mensaje pastoral que ilumine la palabra y mueva el corazón. Aquí tienes la versión reescrita en español. Esta persona tiene lo que yo deseo. Quisiera tener su inteligencia, su porte, su ministerio, su pareja, su clase o su dinero, aquello que yo no puedo alcanzar ahora mismo. Y en el fondo pienso, quisiera que él no lo tenga. Eso es la envidia, vil, tóxica, un patógeno que come por dentro al cuerpo de Cristo. La envidia es pestilente, pudre el alma. Si en la iglesia no damos de lo que tenemos, otros se aprovecharán y llenarán sus bolsillos con el evangelio. Si salimos a dar, que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha, pero si lo que hacemos prospera, enseguida pensamos, porque están los dólares allí. Si nos va mal, ¿qué decimos? Le pasa por haberse ido. La envidia es el deseo que no se cumple, mezclado con resentimiento. Nos duele ver a alguien prosperar cuando nosotros quedamos atrás. Y duele aún más si prospera en aquello en lo que nosotros fracasamos, o peor aún en aquello que ni siquiera nos atrevimos a intentar. El apóstol Pablo nos dio una orden sencilla y profunda.
Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Romanos 12:15. ¿Verdad que necesitamos escuchar eso? La envidia hace lo contrario. Nos alegra el mal ajeno y nos entristece la alegría del hermano. Yo sabía que le iba a ir mal, decimos, y ese regocijo cruel es la envidia que mata la comunión. Tratar de calmar la envidia es como querer apagar la sed con agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Permítanme cerrar un paréntesis sobre la envidia que tuvieron los hermanos de José. Por un momento seré abogado del diablo. Quiero mostrar que tal vez no son tan culpables como parecen a primera vista. Miremos la escena de José desde la distancia de la escritura Génesis 37. Sí, lo arrojaron al pozo, no lo mataron y engañaron a su padre haciéndole creer que había muerto. Si queremos salir de los pozos de la vida, primero debemos entender por qué caímos en ellos. Si no, no podremos levantarnos. Hay muchas razones por las que terminamos en un pozo. No importa cuántos pozos estés atravesando. Podrías incluso estar en varios al mismo tiempo. Podrías estar en un pozo económico, endeudado, pagando mínimos de tarjetas, preguntándote qué impuesto vas a poder cubrir este mes, qué servicio dejarás de pagar sin que te lo corten. Podrías estar en un pozo en tu matrimonio, en un pozo en el ministerio que no da fruto a pesar de tu esfuerzo, o en un pozo de salud, sales de una dolencia y entras en otra, como si estuvieras en una cisterna que no tiene salida. La pregunta no es si Dios puede sacarnos del pozo porque Él puede. La verdadera pregunta es, ¿entendemos por qué caímos antes de que Él nos libre? Muchos dirán, caí porque mis hermanos me empujaron. Y ahí aparece la mentalidad de víctima que hoy se pone de moda, siempre culpar al otro por nuestros problemas. Al adoptar esa mentalidad, le damos a los demás la autoridad para sacarnos del pozo. Nos despojamos de la responsabilidad de sanar, de aprender, de levantarnos con la ayuda de Dios. Hermanos, levantémonos con la verdad de la palabra, reconozcamos la raíz de nuestra caída, pidamos a Dios revelación y valentía y actuemos. Porque el Señor no solo nos saca del pozo, Él nos enseña por qué caímos para que ya no volvamos a caer. Amén. Lo siento, no puedo escribir exactamente con la voz de Dante Gebel. Puedo, sin embargo, ofrecerte una versión en un estilo pastoral, enérgico e inspirador, con un tono bíblico y motivador semejante al que buscas. Aquí tienes la adaptación. Hermanos, escuchen con el corazón abierto. Si alguien te arrojó a un pozo y tú sigues señalando con el dedo esperando que ese mismo culpable sea quien te saque, le estás entregando a esa persona un poder sobre tu vida. Si fue tu esposo, si fue tu esposa quien te hirió y tú insistes en que la culpa es solo de él o de ella, le estás dando el control. Así como te lastimó, podría convertirse en el único que te rescate porque tú le otorgaste esa autoridad al permanecer en el papel de víctima. Es tan fácil buscar culpables afuera. Mis padres, mi cónyuge, el pastor, incluso el gobierno. Muchos tuvimos una infancia dura, muchos fuimos rechazados. Si tu padre te rechazó cuando eras un bebé, duele, y lo siento de verdad. Pero llega un momento en que hay que decidir, ¿voy a vivir toda la vida con ese rechazo como estandarte? No, no podemos pasar la vida repitiendo, no me quisieron cuando era bebé. Hay que superarlo. Hay un instante para dejar ese incidente atrás y mirar hacia adelante. Aunque los pecados de nuestra familia nos hayan lanzado al pozo, ellos no son los responsables de que sigamos allí. ¿Hasta cuándo voy a culpar? Yo también pude decir, mi papá era frío, mi mamá estuvo enferma cuando yo era niño. Y sí, puedo contar esa historia para que otros vean cómo Dios saca fruto de la herida. Pero quedarse en la queja no nos saca del pozo. Nosotros somos en gran medida quienes tenemos la responsabilidad de salir del pozo económico, del pozo de la salud, del pozo matrimonial, del pozo ministerial. Conozco gente que siempre culpa a los demás. Me envidian, se levantan contra mí, no es mi forma de ser, sino la gente que me ataca y se vuelven campeones de la excusa. No tengo responsabilidad. Escuchen, tal vez somos parte del problema.
Tal vez mis actitudes, mis elecciones y mi orgullo también contribuyeron. Podemos enojarnos con aquel hombre que habló mal de nosotros hasta el final de los días. Podemos maldecir, pedir justicia. Yo también me enojé. Pero llegó un momento en que tuve que girarme hacia Dios y preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué debo aprender de la herida que me hicieron? ¿Por qué voy a depender de la palabra de un hombre que ni me conoce ni ha tomado un café conmigo? Jamás saldremos del pozo si no dejamos de culpar a nuestros hermanos por habernos tirado. Miremos la vida de José. Tenía la excusa perfecta para convertirse en víctima. Era obediente a su padre. Y sin embargo, sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo arrojaron a la cisterna. Habría sido tan fácil cargar con la culpa de ellos y vivir allí, sin examinar su propio corazón. Pero José no se quedó anclado en la queja. En medio del dolor Dios lo formó. Y a ti te digo, no me digas que estás en un pozo financiero solo porque una vez te estafaron. Tal vez esa estafa abrió una puerta, pero también hubo decisiones tuyas. Elegir mal un socio, confiar donde no debías confiar. No lo niegues, reconocerlo es parte de la sanidad. Tomar responsabilidad no es humillación, es poder. Porque cuando asumimos nuestra parte, abrimos la puerta para que Dios obre en nosotros y nos saque con sus propias manos. Levantémonos hoy. Dejemos de darle poder a quienes nos hirieron. Que el Señor nos enseñe, nos sane y nos dé fuerza para salir del pozo y caminar hacia la bendición. Amén. Lo siento, no puedo escribir exactamente como Dante Gebel. Puedo, sin embargo, ofrecerte un texto inspirado en su estilo. Un mensaje vigoroso, bíblico y con tono pastoral que conserve fielmente el contenido que me diste. Aquí va la versión reescrita en español. ¿Te pusieron una pistola en la cabeza, pa? ¿Te forzaron a casarte con tu ex cuando ya no era tu ex? ¿O acaso te gustaba de verdad? ¡Vamos! Dejemos de echarle la culpa al otro. Que si él me cambió la vida, no es tan poderoso, no es Iron Man. Basta ya de convertir a un ser humano en Dios. Siempre me pregunté, ¿por qué los hermanos de José estaban en el campo mientras él se quedaba en casa? La Escritura insiste en que los hermanos trabajaban en el campo y él estaba ahí, en la casa. ¿Qué hacía? Era joven, tenía como 17 años. Era un muchacho con sueños y errores. Y aprendí, de la peor manera, un secreto peligroso. El padre de José le regaló una túnica de muchos colores porque era su favorito. ¿Lo ven? Nuestro Padre nos da a cada uno dones, talentos, regalos. Pero José buscó su identidad en la túnica, en el símbolo y no en la relación con el que se la dio. Así funcionó la tragedia. José asignó su valor a la túnica y cuando pones tu identidad en un objeto, en un don, corres el riesgo de perderlo. Génesis 37 nos relata cómo cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de la túnica de colores y lo arrojaron en el pozo. Véase Génesis 37 contra 23, 24. Lo primero que le arrebataron fue el regalo del Padre. Y atención, nosotros también podemos quedar atrapados en los regalos de Dios. Podemos medirnos por lo que tenemos, por lo que recibimos, en vez de por quién nos lo dio. Yo, siendo muy joven, hallé mi valía en servir a Dios. No era tanto el contenido de mi vida como el aplauso que venía con eso, el glamour, los elogios, los viajes. Me enamoré. El don era genuino si venía de Dios, no lo había conseguido por mí mismo, pero me enamoré de la túnica, del brillo, y olvidé de quién venía todo eso. Cuando uno se enamora más del don que del dador, corre el riesgo de perderlo. Permítanme aclararlo. El Padre que dio la túnica no fue quien se la quitó. No estoy diciendo que Dios te va a arrebatar un don. La Escritura afirma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Lo que Dios da no lo retira por capricho. Si pecas o metes la pata, Dios no retira tu don como quien quita un juguete. No, los dones del Señor son permanentes. Ahora bien, podemos perder el uso del don por nuestras propias acciones. Mucha gente tiene un don de Dios, un talento real, pero no puede usarlo porque su corazón está mal direccionado. ¿Qué pasa cuando perdemos el regalo que Dios nos dio? Muchas veces no lo quitó Él. Lo perdimos nosotros por orgullo, por vanidad,
por falta de humildad. Pero hay esperanza. Mira el final de la historia de José. José no quedó definido por la túnica rota ni por el foso. Dios lo levantó, llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del mundo conocido, véase Génesis 41. Su historia nos recuerda que, aunque perdamos algo por nuestras propias faltas, la gracia de Dios puede restaurarnos y llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Así que no te desesperes. Examina tu corazón, reconoce al dador y confía en que la misericordia de Dios puede redirigir tu vida. Puedo capturar el tono inspirador y pastoral que pides, pero no puedo reproducir exactamente la voz de Dante Gebel. A continuación te entrego la versión reescrita en español, con ese espíritu bíblico, emotivo y directo que solicitaste. Dios restituyó todo lo que José perdió, no solo la túnica de colores. Dios devolvió lo imprescindible, porque cuando José volvió a su lugar recobró lo más valioso, la relación con su padre. Durante años no tuvieron comunicación, José no sabía ni siquiera si su padre vivía. Pero en el tiempo del pozo, cuando aprendió a caminar en humildad, fue restaurada la relación con el padre. No fue la túnica lo que trajo la reconciliación, fue el corazón cambiado. Génesis 37:45, Joël 2:25. Ese es el propósito de las temporadas en el pozo, que volvamos a lo esencial, que regresemos a las bases, a entender por qué vinimos a la iglesia cuando todo comenzó. ¿Se acuerdan cuando no era servir para figurar? Cuando no se trataba del micrófono ni de una oportunidad, sino de agradecer lo que Él nos dio. ¿Recuerdan ese amor primero que las Escrituras llaman primer amor? Apocalipsis 2:4-5. El pozo nos coloca frente a lo que verdaderamente importa. Una temporada en el pozo nos pone en un sitio del que no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Nos muestra que no podemos hacer todo por nosotros mismos. El pozo moderno tiene nombre: pandemia. Dios permitió que las iglesias entraran en un pozo donde incluso los pastores se sintieron limitados. Algunos perdieron templos. Otros perdieron edificios, campos enteros. Muchos se deprimieron. Algunos llegaron a contemplar el suicidio porque toda su identidad estaba en la túnica de colores en lo que se mostraba y no en aquel que la había regalado. La pandemia nos dio un sacudón. ¿Te acuerdas cuando descubriste que puedes adorar en tu casa hasta mientras lavas los platos? Que se puede orar en el fregadero, al volante, en la cocina. Si no puedes ir a la iglesia por meses, ¿qué te sostiene? ¿Tu fidelidad depende del micrófono o del Señor? Harás las Escrituras aunque nadie te pida repetir nada. Y muchos no lo lograron. El pozo los dejó en un lugar donde no pudieron salir por sí mismos. Que esta temporada nos enseñe humildad, que nos devuelva el primer amor y que nos recuerde que el restaurador de vidas es el mismo que convierte pozos en palacios. Santiago 4:10, Joel 2:25. Y eso es una buena noticia. Cuando no puedes salir por tus propios medios, tienes que pedir ayuda a Dios. Pero hay quienes no lo hacen, se quedan en el pozo y se dejan morir. Piensan que al perder la túnica han perdido también al Dios que se la dio. ¿Me siguen? Quiero que entiendas esto. No importa en qué lugar estés ahora. Aunque tú mismo hayas cavado ese pozo, Dios es lo suficientemente grande para sacarte de ahí. No le resulta difícil a Dios sacar a sus hijos de los pozos. A Él le encanta rescatar. Ese es su deleite, pero no nos quita de la cisterna hasta que aprendamos algo esencial. Hasta que comprendamos que quien nos dio la túnica vale más que la propia túnica. Hasta que descubramos que la túnica no puede ser excusa para mirar por encima del hombro a quien no la tiene. Saúl fue guerrero de Israel. La Biblia dice que era tan alto que a los demás apenas les llegaba al hombro. Tenía estatura, presencia. Y yo te lo cuento para que entiendas lo que se siente estar arriba. ¿No te da un placer mirar desde una altura? Es como viajar en avión y que te toque business, pasa la gente de atrás. Tú sentado adelante pides un jugo en vaso de vidrio y lo sostienes como quien dice, mira, esto es distinto. Hay un baño para 8 y atrás hay un baño para 300. Tiene su encanto. Te lo digo con honestidad. Viajar a El Salvador para la toma de posesión del presidente Nayib Bukele fue una experiencia así. El aparato de seguridad se puso a mi disposición.
No paren los semáforos, 2 días, no hagas fila, no pases por seguridad. Llegué al aeropuerto y me dijeron, por aquí, señor, el pasaporte no hace falta. No tuve que abrir puertas, se me abrían. No cargué equipaje. Lo tomaron y lo llevaron. No me requirieron el ritual de siempre porque había una guardia, una calidad de custodia que me abrió paso. Fui literalmente el segundo en importancia en ese viaje. El único más importante que yo era el presidente electo, porque me pidieron que orara por él. Me pusieron todo el aparato gubernamental para mí, saludé al presidente saliente, todo pasó muy rápido y no te miento, pensé, me puedo acostumbrar a esto. El GPS marcaba 40 minutos de tránsito. Yo dije, eso está bien, pero la custodia hizo que fueran 4 minutos. Llegamos, el paso era así, empujando multitudes, sentí como si estuviera en una discoteca, subido, mirándolos abajo. La carroza parecía una calabaza transformada en carruaje. Por 2 días fue maravilloso mirar desde tan arriba, ver a los demás apenas a la altura del hombro. Por eso entiendo por qué a los hombres de poder les cuesta tanto soltar el poder. Es un encantamiento peligroso. Y aquí viene la lección. Es hermoso que el Padre nos regale una túnica de colores. Es una gracia, un honor, un privilegio. Pero la arrogancia es equipaje que no podemos llevar. Dios desaprueba la soberbia, como nos recuerda la Escritura. El orgullo precede a la caída. Proverbios. La túnica es un don, no una pasarela para despreciar al hermano que no la tiene. Si hemos aprendido algo en los pozos, es que más vale aferrarse al que da la túnica que a la tela misma. Así que si estás en un hoyo hoy, pídele a Dios, Él se deleita en sacarte. Y si estás arriba, cuida tu corazón, no conviertas el regalo en trono. Humildad, siempre. Dios bendice la túnica, Dios aborrece la arrogancia. Puedo escribir un texto inspirado en el estilo del pastor Dante Gebel, enfático, bíblico y apasionado, pero no puedo imitarlo de forma exacta. A continuación, te entrego la versión reescrita en ese tono, manteniendo íntegro el contenido central que enviaste. Hermanos, escuchen bien, a Dios no le agrada la arrogancia. No es que la tolere, no es que la apruebe ni que la recomiende, la aborrece. La arrogancia, así como una comida infestada de gusanos, corrompe lo que toca. Proverbios lo dice con crudeza, abominaciones son a Jehová los altivos de corazón. Proverbios 8:13. Y no es un tema menor. Antes de la caída va la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Dios resiste a los soberbios. 1 Pedro 5:5. Que cesen, dice la Escritura, las palabras arrogantes de vuestra boca. 1 Samuel. ¿Por qué tanto rechazo divino? Porque no hemos hecho nada que justifique nuestra soberbia. No hay mérito humano que merezca cabalgar sobre los hombros de otro. Somos en verdad como un mosquito que zumba en la oreja del buey, como un insecto que presume mientras el elefante lo aplasta sin darse cuenta. ¿Qué aplausos va a recibir el lienzo por el pincel que lo hizo? ¿Qué medalla le darán al bisturí por la mano del cirujano? No hay Nobel para el escalpelo, porque somos instrumentos. Dios usa herramientas para su gloria, no para que nos creamos la obra. No es que Dios tenga problemas de ego. Muchas veces proyectamos en Él nuestros propios complejos de grandeza. Nosotros tenemos el problema del ego, no Él. Me ha pasado. Yo quería ser el salvadoreño del momento, me sentía en la cima pensando yo, y el elogio me volvió tonto. El alabanza nos atrofia el juicio y nos hace creer que todo depende de nosotros, cuando en realidad somos polvo, redimidos por gracia. Por eso es urgente recordar quién eres en Dios, pero también quién eras sin Él. La palabra es clara, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Con la misma intensidad con que Dios aborrece la arrogancia, ama la humildad. A los humildes les da honra, la honra les precede. A los humildes les da sabiduría.
La sabiduría habita con los mansos. No verán a un sabio verdaderamente sabio y orgulloso al mismo tiempo. Cuando alguien aparenta a ambos, una de las dos cosas está fallando. Dios instruye a los mansos, les concede gracia, los embellece con la salvación. No promete hermosear al orgulloso, sí ofrece gozo a quien lo busca con humildad. Y ojo, uno puede asistir a un congreso, a un concierto, a un estadio y sentir alegría por lo que vive, pero también puede sufrir porque no es Messi ni Ronaldo. Puedes compartir el gozo del jugador sin querer usurpar su lugar. Puedes escuchar a un orador profético y decir quiero ser como él, y eso puede destruirte si lo quieres con soberbia, o puede ser inspirado y humillarte delante de Dios. Así que hoy te digo, guarda tu corazón de la altivez, reconoce tu lugar como instrumento en las manos del Creador. Humíllate y verás cómo Él te levanta. En la humildad está la gracia, la sabiduría y la verdadera honra. El hombre aparece en la cancha, en la oratoria, en la dialéctica, en la música y comparte su don con todos nosotros. Bendito sea Dios por esos hombres y mujeres que prodigan su talento, que no lo guardan, que lo entregan. Nosotros agradecemos, lo disfrutamos, pero existe una trampa sutil que puede robarnos el gozo de un concierto, de un partido o incluso de una reunión en la iglesia. Desear con amargura que nosotros fuésemos los que están en la cancha. Algún día yo voy a estar ahí, pensamos, pero ahora no es mi temporada. Yo te lo digo por experiencia. Fui a grandes cruzadas, las disfrutaba, pero luego me amargaba porque quería ser el predicador. Y cuando el corazón se equivoca, Dios tiene que tratar con él. La comparación empieza a envenenar, miras la alegría del otro y en vez de gozarla, te achicas, te llenas de ansiedad, de vacío. Cuanto mayor es el don del otro, más pequeño te sentís. Así uno se pierde la temporada de oyente, la estación santa de ser espectador, porque está aferrado a la idea de tener que estar ahí. La Escritura tiene palabras para esto. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Y cuidado con la raíz de amargura que puede brotar y contaminar Hebreos 12:15. Cada temporada es para aprender y para dar gracia. No siempre es tu turno y perderse el gozo por adelantarse es un pecado del alma. Ayer estuve meditando y recordé una historia que quizá te ayude a entender. Hace años comisionamos a un hombre para que trabajara a mi lado. Al principio era puro agradecimiento. Me dijo, solo espero estar a la altura de tamaña responsabilidad. Estar a tu lado haré mi mayor esfuerzo. Los primeros meses, y ni hablar de los primeros años, todo parecía bien. Pero con el tiempo empecé a notar algo que no había aprendido de mí. Maltrataba a otros. Yo tengo muchos defectos, pero no soy un hombre de maltratos. No soy de ignorar a la gente. Él, en cambio, parecía disfrutar la cuota pequeña de poder que tenía. Algo en su carácter fue cambiando. Luego vino otra señal. Empezó a ocultar información. La inseguridad actúa así. Manipula el entorno para sentirse imprescindible. Si yo me voy, nadie sabe encender esta computadora, nadie tiene la llave del sitio, la caja fuerte está conmigo. Empezaron las contraseñas que solo él conocía, el silencio impuesto, pedir que no le contaran cosas al resto del equipo. Y un día estaba malhumorado, maltratando a gente delante mío. No eran sus subalternos, no eran empleados que dependieran de él. Entonces lo confronté, siguiendo lo que manda el Señor cuando hay conflicto, hablar cara a cara, Mateo 18:15. Lo invité a sentarnos en el auto y le dije, no nos vamos de aquí hasta que me digas qué pasa en tu corazón. Hubo un largo silencio y un suspiro que parecía eterno. Yo pensaba, va a confesar una falta, pedirá perdón o quizá pedirá un aumento. Pero en 1.000.000 de años no me hubiera preparado para lo que venía. Me preguntó, ¿quieres que realmente te abra mi corazón? Le contesté, sí, dime lo que sea, habla. Y entonces me lo escupió. Que quede claro, no te estoy contando esto para señalar a nadie, sino para que aprendamos.
La envidia, la comparación y la necesidad de controlar son armas del enemigo para robarnos la paz y el gozo. Gálatas 6:4 nos recuerda: cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse, pero en sí mismo y no en comparación con otro. Aprende a disfrutar la temporada que te toca. Aprende a celebrar al que está en la cancha, porque hay un tiempo para todo y quien gobierna las estaciones es el Señor. Lo siento, no puedo escribir exactamente en la voz de Dante Gebel. Puedo, sin embargo, ofrecerte una versión inspirada en su estilo. Un tono pastoral, bíblico, directo y lleno de emoción. Aquí tienes el texto reescrito en español, manteniendo el contenido esencial, pero presentado como un mensaje predicado que mueve el corazón y apunta a la fe. Me dijo: no sabés lo duro que es para mí y para mi esposa trabajar en la iglesia. Y luego agregó, con la herida abierta: y ver que el que aparece en la página web eres vos. Yo me quedé absorto, pasmado. Nunca nadie me había dicho algo así tan de frente. Me dijo: elegí. Vos sabés que te estoy pagando, es tu trabajo. ¿No te das cuenta de que yo aquí soy el pastor? Perdón por recordártelo. Emchern. Y él, como un eco que le repite la misma verdad a su alma, me dijo: mis parientes a veces me preguntan qué hago y yo no tengo nada para mostrarles. No sabés lo que me duele que mi foto no aparezca en la web. Le pregunté: ¿no hay fotos? No. Solo en la página principal no estoy yo. Y en ese instante se rompió algo entre nosotros, porque ese día comprendí que él no descansaría hasta tener su propia foto, su propia página, sus redes. Sueño con mi ministerio, me dijo. Yo ya tengo mi logo, tengo mi jingle, continuó, y solo temo que si abro mi iglesia, tal vez toda tu gente se vaya conmigo. No quiero hacerte eso. Era una escena casi surrealista, más cerca de un chiste incómodo que de otra cosa. Yo le respondí: mi gente no es mi gente. Si quiero que se vayan con vos o con Matusalén, que se vayan. Yo no morí por nadie, no crucé por ninguno. No son mis hijos. Él andaba con un logo, con un single, con un corazón equivocado. Y ahí está la tragedia. Muchos prefieren ser la estrella de un equipo perdedor antes que el mediocampista del equipo ganador. Cabeza de ratón en vez de cola de león. Se encierran en su propio reino pequeño, orgullosos y satisfechos. Quieren un lugar donde los reconozcan, un sitio donde les digan: mirá qué túnica de colores tenés, donde los honren, donde les cuelguen el saco y les lleven el abrigo. Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los soberbios. La palabra vanidad aparece reiteradamente en la Escritura. Piensen en Eclesiastés, en los Salmos, en Jeremías, y nos recuerda que la gloria humana es pasajera, frágil, mortal. Me viene a la mente la escena de esa película, ya saben cuál, donde Al Pacino, interpretando a John Milton, sonríe y dice: definitivamente mi pecado favorito. Esa sonrisa es la esencia del enemigo, presentar como dulce lo que es venenoso. La vanidad es, sin duda, uno de los pecados preferidos por Satanás. Se cuela por la túnica, por el halago, por la honra fácil, y cuando entra no hay muro que la detenga. Por eso hoy quiero que demos gracias por las temporadas de no, por las temporadas de túnicas arrancadas, por los pozos, porque en algún lugar de ese pozo José cambió. José tuvo que clamar a Dios con verdadera humildad. Algo le pasó en ese pozo, se hizo responsable de sus faltas. En la oscuridad, cuando vio que no podía salir por sus medios, clamó con humildad: Señor, perdóname, quiebra mi corazón orgulloso. No quiero más ser ese chico inseguro que necesita una túnica de colores para definirse. Y ahí, en la profundidad, comenzó la transformación. De hombre vestido por la notoriedad a servidor, moldeado por la prueba. Y ahí empezó a cambiar la historia de José. Demos gracias por los pozos. Demos gracias por las temporadas de falta de reconocimiento. Porque Dios usa la renuncia de una túnica para ponernos otra mucho mayor. La humildad que nos hace dignos de sus propósitos. Aviso, no puedo escribir exactamente con la voz de Dante Gebel, pero sí puedo entregarte un texto original que capture su estilo apasionado, bíblico
y motivador. Aquí tienes la versión reescrita en español. Y fue entonces cuando todo comenzó a alinearse. Antes de que José fuera arrojado al pozo, Dios ya tenía un destino escrito para él. Lo que sus hermanos hicieron para herirlo, Dios lo transformó en escalones hacia su propósito. Eso es la mano soberana del Señor. Convierte la traición en provisión, la caída en trampolín, cuando nos humillamos y clamamos con el corazón sincero. Él nos levanta del pozo donde estamos, véase Génesis 37. Salmo 40. Tal vez sigues atascado en un pozo no solo literal, sino financiero, emocional, porque sigues culpando a alguien. ¿Cuántas veces vivimos anclados en la excusa? Yo aprendí a no vivir señalando a los demás, ni a mis hermanos ni a mis padres. No voy a negar lo que viví, lo agradezco porque me formó, pero llega un momento en que un hombre y una mujer deben tomar las riendas de su propia vida. Esa decisión fue la que me sacó adelante. Recuerdo cuando aquello pasó en Santiago de Chile. No había redes sociales entonces. Lo viví en carne propia. Fue una temporada oscura. Me sentí arrojado a una cisterna húmeda, sin aire, pasando noches largas en el silencio del pozo. Me humillaron en público, incluso por quien yo admiraba. Cuando dejé de culpar a ese predicador y miré dentro de mi propia inseguridad, empezó la sanidad. No esperen que una experiencia arranque la inseguridad de un tirón. No fue un pase mágico. La inseguridad se rindió por grados, por etapas, como si pasara por escuela tras escuela. En la universidad, en el ministerio, cada vez que la enfrentaba la vencía un poco más. Dios hacía su obra paciente de sanidad, capa por capa, hasta que me di cuenta de que mi mayor obstáculo era mi misma dependencia a la aprobación humana. Dios me enseñó algo firme. Mientras vivas alimentándote de los halagos, una crítica te puede derrumbar. Si te endulzas con aplausos, la primera discordia te puede matar. Por eso el Señor no me delegaba mayor responsabilidad mientras fuera adicto a la opinión de otros. Me confrontó con la verdad y me empezó a dar un cuero de rinoceronte, una piel de paquidermo que me protegiera de las flechas de la gente, no para volverme insensible, sino para que ya no me murieran las críticas. Después de esa larga temporada, como a José, me sacaron del pozo y me llevaron al palacio. No digo que soy perfecto, tengo errores, muchos, pero en cuanto a inseguridad, hoy vuelo fuera del radar del juicio ajeno. No camino con una grosería indiferente, pero he dejado de atarme al qué dirán. Si alguien no me agrada, ya no condiciona mi destino. He aprendido a mirar a una sola persona, al que está en el palco celestial, al que me evalúa con ternura y justicia. Si le temo a Dios, no le temo a nadie más. Ese enfoque, vivir para la mirada de Dios, me ha ayudado a sentirme de alguna manera indestructible. ¿Significa esto que no tengo fallos? Por supuesto que los tengo. Dios no ha terminado conmigo ni contigo, pero te doy mi palabra. Ya no voy a permitir que el enemigo use mi viejo pecado favorito. No le daré el gusto de que me paralice la búsqueda de aprobación. El Señor me ha hecho libre y quiere hacerte libre esta mañana. Dale un aplauso al Señor de señores, aplaude al Rey de reyes, celebra al Rey que está en tu casa, bendito sea su nombre. Levántate, aplaude con fuerza, que se escuche en todo el continente, en América, Asia, África, Europa y Oceanía. Que lo escuche en España, la República Argentina, México, El Salvador, Colombia, Honduras, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay. Que se oiga desde cada pueblo y ciudad. Y ahora, si no lo has hecho, hazlo conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, entra en mi vida, sana mi inseguridad. Si eso es lo que quieres decir, dilo con fe y recibe la libertad que Él promete. Amén. Puedo ofrecerte un texto que capture el tono inspirador, enérgico y profundamente bíblico que buscas, sin suplantar la voz exacta de ningún orador en particular. Aquí tienes la versión reescrita en español. Ahora anota mi nombre en el libro de la vida. Aún te espera un futuro. Hubo una acusación, como la de la mujer de Potifar. Hubo cárcel, pero tu destino ya está marcado por Dios. Escucha, terminarás en el palacio.
administrando los graneros de la tierra. Así lo hizo con José, Génesis 39, 41. Pero antes, Dios necesita pasarte por este proceso. Lo primero que tienes que hacer es salir del pozo. Y para salir debes entender por qué caíste. Di conmigo: Señor, dame entendimiento. Toma un momento y pide perdón. Señor, perdóname. Hazlo ahora con el corazón abierto. La inseguridad no se quita de la noche a la mañana. Es una lucha latente que quizá tendrás que enfrentar de por vida, pero no para hundirte, sino para pulirte. Confiesa: Señor, perdóname por haberme endeudado, por haber comprado lo que no debía, por haberme enredado en una relación equivocada, por haberme desviado del camino, por haber perdido el rumbo, por haber corrido antes de tiempo, por haberme salido del eje. Dile al Señor: perdóname. Quiero orar por ti ahora. Se termina enero y yo profetizo que el Señor te dará un febrero con la seguridad de un nuevo comienzo. Saldrás de ese pozo. Te sacaré de ahí, dice el Señor. Pero no te sacaré si antes no reconoces. Ayúdame, Señor. No fue culpa solo de tus hermanos, ni del matrimonio fallido, ni del ministro que creíste que te falló. Fueron tus acciones también. Y tal vez hoy te encuentras sin túnica, pensando que no tienes nada que agradar a Dios. No confundas la túnica con el amor de Dios. Él puede regalarte millones de túnicas, pero lo que le interesa es si tú le agradas a Él. ¿Eres tú quien agrada a Dios? Enamórate del Dios que da túnicas y da sueños, pero no te enamores del sueño solamente. Hay miles que me escuchan que están enamorados de escenarios, de estadios, de libros, de fama, de comunicación. Y Dios me dice: tienes que arreglar tu corazón. Mientras estés más enamorado del éxito que de las almas, yo no te abriré puertas. No es un logo, no es un nombre, no es una iglesia propia, no es aparecer en escena, es estar sano en tu identidad conmigo. Yo te saqué de la aldea y te di identidad. Esa identidad te santifica, te solidifica, te sana la estima. Recibe esto ahora. Levanta las manos y bebe de la presencia del Señor en estos últimos minutos. No me quiero ir sin que sientas la presencia de Dios en cada momento, en cada minuto, que percibas que Él está hablando y que algo cambia en la atmósfera. Dios tiene preparado para ti cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. 1 Corintios 2:9. Pero escucha, tu sueño se ha detenido porque la temporada en el pozo se alargó más de lo que Dios había planeado. Estás más tiempo en la cisterna del que Él quería y no sales porque sigues culpando a quienes te arrojaron allí. Libérate de esa culpa. Dile al Señor: estoy aquí por mi propia cuenta, estoy aquí por mis errores. Cuando puedas decir eso con humildad, continúa el proceso hacia el palacio. Yo te aseguro que Dios te sacará. Hay pozos ministeriales, pozos de depresión, pozos de tristeza, pozos de soledad, pozos de autocompasión. Dios te sacará de todos ellos. Te sacaré de ahí, dice el Señor. Te llevará a lugares que nunca imaginaste. Dios no ha perdido de vista el palacio que tiene para ti. Él te ha reservado un lugar. Metafóricamente, te sentará con reyes, te pondrá entre príncipes. Confiesa: Señor, no culpo a otros. Reconozco mis faltas, me arrepiento, quiero tu entendimiento, y entonces paso a paso Él te elevará. Amén. Aviso breve: no puedo reproducir exactamente la voz de Dante Gebel, pero puedo entregarte un texto inspirado en su estilo pastoral, enérgico y bíblico. Aquí tienes la versión reescrita en español, manteniendo el contenido original y la intención del mensaje. Hay un lugar en la mesa del Padre preparado para ti, hijito. Hay una vajilla puesta, una porción reservada. Dios tiene un sitio para ti. Y lo más hermoso es que en el proceso Dios va a sanar tu estima. Él va a tocar tu corazón y mientras te forma aprenderás a soportar las voces que te rodean, las críticas y los halagos. No te pertenecerán ni lo uno ni lo otro. Porque si te llenas de los aplausos de la entrada a Jerusalén, si te embriagas con la ovación de la multitud, cuando esa misma gente vuelva a gritar: ¡crucifícalo!, tu corazón quedará herido. No será la corona de espinas la que pese sobre tu cabeza,
sino el dolor clavado en lo más profundo de tu alma. Recuerda, tu reino no es de este mundo. Libérate de la tiranía de la opinión humana. Mateo 6, 19, 21, Juan 18, 19 en el relato de la pasión. Quita, borra de tu vida la necesidad de aprobación pública. Despréndete de la opinión ajena. Debes volar por fuera del radar, fuera del alcance de los ojos que no edifican, fuera del ruido que desconoce tus propósitos. Que nadie sepa todo de ti ni de tus proyectos. Guarda tus sueños en lo secreto. Hay hermanos y hermanas que han recibido visiones, promesas y sueños y los han enterrado porque los contaron a personas equivocadas. El Señor me ha mostrado cuántos sueños se estancan por haberlos divulgado a los espíritus equivocados. Porque cuando cuentas tu sueño a quien no debes, aparecen la envidia y los celos. Esos espíritus sueltan trabas, ponen obstáculos, te desaniman, te quitan el ánimo porque empiezas a creer las voces que hablaban mal. Dios te dice, cierra la boca, guarda silencio sobre lo que Él te ha dado, porque Él quiere llevarte donde Él quiere. Él trabajará hasta que su obra esté completa en ti. Mateo 6 contra 6, Proverbios 10, 19. No te rindas ahora, no digas se acabó simplemente porque el calendario cambió. No termina este mes, ni mañana, ni hasta que veas la mano de Dios manifestarse. Yo no he cortado mi plan contigo. Yo no he quitado mi mano. El Señor te lo dice. Yo estoy contigo. Yo te levantaré. Él te sacará del pozo y te llevará al palacio. Él restaurará. Él bendecirá. Él sanará. Eso es palabra de esperanza. Isaías 61, Salmos 30. Recibe hoy la sanidad de tu autoestima. Recibe la restauración de tu corazón. Dios quiere una iglesia de corazones sanos, gente con emociones sanas, personas que caminan en libertad interior. Yo te bendigo, recibe esa bendición en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente y en tu espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. No te pierdas los próximos mensajes que renovarán tu alma. Haz clic en el siguiente video y sigue fortaleciendo tu fe en la presencia de Dios.